no sé si debate, ¿no?, pero de análisis, dos posiciones respecto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, no es la Corte, es parte de todo este acuerdo internacional, ¿no?, el Pacto de San José, y entre las instituciones son una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace este tipo de recomendaciones, y luego está el tema de la Corte. Seguramente, organismos de derechos humanos van a iniciar, digamos, acciones legales acá. Agotadas las vías nacionales, es que finalmente, si es que, digamos, los abogados y los familiares de las víctimas sienten que no han alcanzado la justicia, ¿no?, que esperaban, se puede activar el tema del derecho, ¿no?, internacional, las cortes internacionales, y podrían llegar a la Corte de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, perdón, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe, me lo he leído todo, 111 páginas. Yo hice los comentarios, ¿no?, me parecía qué cosas fallaban, ¿no?, en las cuales, digamos, no aportaban, sino que más bien incentivaban un poco la polarización. Pero voy a entrar a eso con nuestras invitadas, Beatriz Ramírez y Elizabeth Sea, que están llegando ya al estudio. Pero antes, algo que me llamó la atención, porque incluso, se lo vamos a preguntar a nuestra invitada Elizabeth Sea, ella habla de las observaciones. Recordemos que este informe lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo termina creo que hace quizá un mes o algo así, se lo envía al Estado peruano para que el Estado peruano lo pueda revisar y le haga sus observaciones. Es decir, en qué cosas no está de acuerdo, en qué cosas sí, en qué cosas quiere hacer una aclaración, quiere finalmente profundizar lo que siente que está equivocado o que le falta algo al informe de la Comisión, a los puntos. Gustavo Adriancén lo comentaba, que es el embajador del Perú ante la OEA, ¿no?, responde ante este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que el informe de la Comisión no quería hablar en condicional, como de hecho en algunos casos lo ha planteado. Por ejemplo, en Ayacucho no habla en condicional. Y sin embargo, en Juliaca lo pone en condicional. Habría. Luego habla declaraciones, digamos, categóricas, como que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza, lo que terminó en violaciones de derechos humanos. Podrían haber habido ejecuciones extrajudiciales, en lo que podría también significar una masacre. Hablo específicamente de los derechos humanos. Y claro, Elizabeth Sea se preguntaba, y yo también, lo primero que anoté cuando uno leía, bueno, las observaciones hechas por el gobierno es, ¿dónde está ese documento? Sería interesante conocer, que se haga público el documento que el Estado peruano le respondió. ¿Y por qué? Porque Hildebrand en sus 3 el día viernes informa haber tenido acceso a ese informe, haber tenido acceso a esas observaciones que el Estado peruano le hacía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el titular, vaya que es sugerente, de Hildebrand en sus 3, se dice: hipócritas, leo la bajada, revelamos la verdadera respuesta del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les echa toda la culpa a policías y militares. Reconoce que hubo exceso en el uso de las armas y anuncia una próxima reorganización de las fuerzas del orden. Uno, cuando va a la nota y obviamente lee los documentos, son 4 hojas que publican, quizá encuentra que, digamos, no es tanto como le dice finalmente el titular. Pero vaya que definitivamente no es lo mismo de lo que ha venido sosteniendo el gobierno, Dina Boluarte, Alberto Otárola, frente a la opinión pública en nuestro país. Es decir, no me parece tan hipócrita como dice el titular, pero vaya que es completamente distinto a lo que ha venido sosteniendo ante la opinión pública. Entonces, es cierto que dicen que ellos no tienen responsabilidad, que las decisiones se toman en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué lo comento? Porque cuando uno revisa la entrevista de Dina Boluarte el día de hoy en El Comercio, efectivamente pareciese que es una entrevista que responde a lo que informaba Hildebrand en sus 3 el día viernes. Ahí está. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Es decir, pareciese que busca aclarar para que, claro, el titular, digamos, no cale en la opinión pública y no le digan hipócrita a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Repito, ellos tiran un paso para atrás de lo que han venido sosteniendo y finalmente dicen que, bueno, sí, pues,
y que han habido cambios y que han movido a jefes de las Fuerzas Armadas en una clara manera de decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sí reconocían que ha habido irregularidades, ¿no? Cosas por investigar, pero ellos por su parte no van a investigar absolutamente nada y todo se lo dejan a la Fiscalía. Dice, los protocolos los deciden las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Por qué el gobierno tiene un discurso y luego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tira un paso para atrás? Esto, más allá de entrar, ¿no? al análisis o finalmente sacar conclusiones anticipadas, lo único que hace es exigir con más ahínco, con más fuerza, que el documento se haga público. Que las observaciones que el Estado le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inmediatamente el gobierno las haga públicas. Y no esperemos, señores del gobierno, nuevamente no se metan en otro autogol, que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el pedido, ¿no? de diversos ciudadanos, etcétera, los que lo hagan público y le ganen el vivo al gobierno peruano, que lo que debería es mostrar más transparencia, sobre todo con este dime y direte que ha habido, ¿no? La nota de Hildebrand en sus 13 e inmediatamente para atajar, ¿no? lo que podría ser. Incluso algunos voceros de derecha decían, si se confirma que es verdad lo que publica Hildebrand en sus 13, podría haber un rompimiento entre la policía y las Fuerzas Armadas que ha apoyado a Dina Boluarte. El tema es simplemente no la aclaración. Entonces, tú no puedes tener un discurso, ¿no? de halcón, ¿no? y finalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le tiras toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la policía. Eso me parece que es un tema importante y repito, la necesidad de que este informe se haga público. ¿Cómo vamos, José, entonces?